pasado, de Rensis, ayer y hoy. Las etapas de la sociedad argentina en la política fueron pasando por diversos estados. Allá en el comienzo del siglo XX hubo un caudillo popular, Hipólito Yrigoyen, que casi no hacía discursos. Fue una etapa donde además, cuando se hablaba, había que hacer reuniones pequeñas, donde el orador le hablaba a una cantidad menor de personas. Después llegó la etapa, ya en los 40, casi a mitad del siglo pasado, donde la radio empezó a levantar discursos de políticos. Empezaron a ser un poco más normales, que la gente se quedara a escuchar por un aparato de radio lo que proponía algún candidato. Apareció entonces el coronel Perón con aquella frase de mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, y logró 120.000 obras públicas en 9 años de gobierno, batiendo todos los récords de nuestra propia historia, hablando poco y haciendo mucho. Terminó la etapa, a mitad ya de ese siglo, donde la televisión, que había llegado justamente con el peronismo, compartía con la radio la difusión de los actos. Y entonces la gente empezó a mostrarse más, había más discursos, se veía más a los oradores que eran los candidatos que se proponían. Y ya entrado el siglo XXI, la tecnología nos lleva a que a través de Internet el mundo esté conectado, pero además haya una participación social de las redes donde todo el mundo puede interactuar. Y entonces aparecen los candidatos trabajando, no solamente en la televisión, en la radio, en los medios gráficos, en la televisión, sino también en las redes. Y también aparece con esto una cantidad de falsas noticias, y aparece en simultáneo con todo esto, en nuestra profesión, unos jóvenes periodistas que han dejado el trabajo de la investigación periodística y le empiezan a dar un valor que no tiene a las redes sociales, es decir, toman información de las redes en lugar de investigar como corresponde en la trascendencia del hecho que es la noticia. Es decir, que todo ese movimiento influyó también en los jóvenes colegas que trabajan de otra manera, pero que además tienen medios de comunicación y de conectarse unos con otros que no tuvieron otras generaciones. Nosotros mismos fuimos evolucionando en las formas de conectarnos, porque un equipo de exteriores de radio significaba mover una enorme cantidad de un tremendo esqueleto transmisor, donde iba un técnico, 2 operadores, un chofer, etcétera, etcétera, para poner un VHF que era con lo que se transmitía. Y todo eso fue reemplazado simplemente por un teléfono. Hoy, los canales de televisión tienen su retorno de aire por un celular. Es decir, todo se ha simplificado a un celular, y ese celular, a su vez, se ha transformado, sin que nos demos cuenta, en una computadora de control. Nos tienen autocontrolados, porque, ¿dónde puse mi celular? ¿Qué hice con el celular? La gente ya no puede vivir sin ese auxilio del celular, sin darse cuenta que le han quitado parte del razonamiento, parte del pensamiento, y en el caso de los periodistas jóvenes, parte del trabajo de bucear y de buscar la información. Todo esto sirve como introito para decir que a esta altura hay que cuidarse con las declaraciones, hay que tratar de decir las cosas que no puedan ser buceadas. Pero como estamos en una maraña de confusiones, cualquiera puede decir cualquier cosa y todo da vuelta en las famosas redes y todo da vuelta por todos lados, sin que nadie termine de saber en definitiva cuál es parte de la verdad. Y como el que hace se equivoca, por lo general uno habla de los errores que cometen los que hacen, porque los que no hacen nada nunca se equivocan. Hoy el presidente de la República se va a ir de gira al mundo de la socialdemocracia, va a ir a España, va a Alemania, en fin, a los lugares donde la socialdemocracia de alguna manera gobierna.
va a ir para ver si puede instalar que la Argentina es productora de alimentos, vaya novedad, todos lo saben eso. Va a ir para decir que nosotros tenemos energía, todos lo saben. En definitiva, va a hacer una gira por Europa, no sabemos cuál será el resultado, pero simultáneamente con esto los alemanes están diciendo que la crisis alimentaria que se viene va a ser de una magnitud mundial impensada. Es decir, están anunciando los alemanes hace rato que el hambre en el mundo va a avanzar y que va a producir muchos muertos de hambre. Esto lo está diciendo el gobierno alemán. Bueno, allí va a estar Alberto Fernández. Por lo tanto, Cristina Fernández va a quedar de presidenta de la República por la gira que dure el presidente. Y la vicepresidenta dijo el otro día, en el Chaco, que entre la Constitución del 49 y la del 53, a ella le gustaba la del 49, pero bueno, que si no, había que votar por la del 1853. Y si le gustaba la del 49, ¿por qué cuando el PJ tuvo mayoría en la convención del 94, ella estuvo sentada junto con Néstor allí, votaron por el silencio? No dijeron una palabra, que nadie estaba haciendo referencia a la Constitución del 49, y todos, sobre todo los legisladores, ella venía por el sur, todos los legisladores guardaron silencio. ¿Saben por qué? Por el artículo 40, porque el artículo 40 de la Constitución del 49 hablaba que los hidrocarburos pertenecían a la nación argentina y era una decisión nacional. El Pacto de Olivos y la negociación que había hecho el gobierno de Menem con los gobernadores era: miren que ahora ustedes van a poder manejar el petróleo, van a poder manejar las regalías, van a poder manejar la explotación minera, y hubo silencio por el foro. Ninguno de los justicialistas, que eran mayoría, hicieron mención a que se habló de los pactos persistentes de la Constitución anterior, pero no se habló para nada de la de 1949. Así, Cristina, que si te gusta la del 49, hubieras aprovechado esa oportunidad en la reforma constitucional. Entonces, cuando pasan estas cosas y cuando todo el tiempo nosotros estamos escuchando la cantidad de cosas que dan vuelta, y la sociedad mientras tanto sigue aturdida, porque lo único que sabe el hombre común es que no le alcanza para vivir. Lo único que sabe el hombre común es que ninguna administración resuelve el tema de la inflación. Lo único que sabe el hombre común es que los que delinquen no pagan como corresponden. Lo único que sabe el hombre común es que la justicia no es justa y la democracia es fraudulenta. Y entonces nadie le pide peras al olmo, nadie quiere que los Fernández hagan un gobierno revolucionario. Nadie pidió que Alberto se transformara en el gran hacedor. Todos sabíamos que era la opción para que no siguiera el macrismo. Ahora, que se tienen que pelear para que vuelva el macrismo, y aquí ya me parece que es otro tema donde se tendrían que ver los Fernández definitivamente la cara, ponerse frente a un espejo y pensar el daño que se hace, no ellos, que le hacen a la sociedad, a la que condenarían a sufrir con un gobierno amarillo por sus peleas. Entonces, si esto no lo interpreta, si no hay nadie que pueda salir en el medio a hacer de componedor, si todo esto es una pelea para ver quién queda mejor parado en la historia, les digo que ninguno quedará bien parado cuando el pueblo tenga que sufrir. ¿Quiénes somos nosotros para reprocharles a ustedes? Mire, somos simplemente los sufrientes. Somos los que vemos aterrados que no se pongan de acuerdo simplemente para resolver algo que es tan simple y tan común como la ampliación de la Corte Suprema, que no se pongan de acuerdo para resolver lo de Vicentín, que no se pongan de acuerdo para tomar decisiones tan básicas como las que hay que tomar, y entonces empieza el gran coro de la duda. La gente empieza a dudar, y hoy las encuestas están diciendo que aumentó notablemente el descreimiento sobre un gobierno que llegó a tener el 70% en el momento que ganó de posibilidades de apoyo, y que hoy tiene exactamente ese número pero en contra. Y en el medio de esto queda apretado el peronismo,
que tiene la mayoría de los votos puestos en el Frente de Todo y la minoría de los cargos públicos, donde un grupo que integra en el Frente de distintos sectores políticos menos representativos en votos tiene más voz que los que tienen la mayoría de los votos. Y todo esto se está diluyendo, y yo les recuerdo lo que les dije el otro día. El Frente de Todos perdió 5 millones de votos en una elección, pero no que lo ganó el otro, porque el otro también perdió 1 millón de votos. O sea, hubo 6 millones de personas que no votaron de una elección a la otra y se quedaron en su casa. Y eso demuestra que el movimiento antipolítica, el hastío por las cosas que no se resuelven, el aburrimiento de ver que se pelean los dirigentes simplemente por sus cuestiones personales, hace que la gente se quede sin voluntad de ir a ejercer el voto. 5 millones eran los que habían votado el Frente de Todo, 1 millón eran los que habían votado a Cambiemos. Quiere decir que había 6 millones de personas menos que fueron a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que están espantando el voto, que le están diciendo a la gente, miren, no vamos a votar por Cambiemos, pero tampoco lo vamos a votar a ustedes. ¿Y saben qué es eso? Abstenerse. Y si la sociedad se abstiene, los votos que se pierden favorecen indirectamente el regreso del gobierno amarillo. Y si de esto no se están dando cuenta, le queremos decir que esto está mucho más cerca de lo que parece, y que simplemente este gobierno llegó, legitimó la estafa de Mauricio Macri en la deuda externa, pone al pueblo ahora en el aumento de tarifas que exige el Fondo Monetario Internacional, y por más que haya un sector interno que diga nosotros pensamos otra cosa, la verdad es que son tan responsables uno como otro por haber llegado a este momento sin haber sido capaces de sentarse a decir hagamos lo que la gente necesita y no lo que se le ocurre al Instituto Patria o lo que se le ocurre a los 5 amigos de Alberto Fernández. Si no se dan cuenta ustedes, el pueblo está en un estado absolutamente de sufrimiento porque no quiere que vuelvan los que se fueron, pero ven que ustedes están haciendo lo imposible para que regresen los que se fueron.